Ok, y voy a pasar unos compañeros aquí de la sala de espera. Em, Bien, creo que ya están. Muy bien, amigos, hoy nos toca la lección 6 de nuestro curso, la Biblia, la llegada del Salvador. Jesús purifica el templo y tenemos también la historia de Nicodemo. Nicodemo es un líder religioso que viene de noche a hablar con Jesucristo. Lindo diálogo toma lugar ahí esa noche. Y gracias a Dios porque el evangelista Juan lo ha grabado aquí para nosotros. Ok, seguimos saludando. Ahora tenemos con nosotros Luis Uzca, Ayesha Josefina. Buenos días, ¿cómo están? Eh, Buenos días, profesor y hermanos. Pues hoy estoy muy contento porque les comparto este agradecimiento a Dios porque también ya tengo algún tiempo aquí estudiando en academia y eso también me ha servido porque hoy justo acabo de recibir la noticia que en mi canal de YouTube tengo 10.000 suscriptores y eso es una bendición para mí que les comparto. Mm, Pues como digo, conozco a algunos profesores que hemos reunido aquí y también esto ha sido de bendición. Así que les ah, animo a los hermanos a seguir adelante. ay, no, qué linda bendición el poder compartir la palabra con muchas personas. Qué bendición. Bueno, yo creo y sí, va a tener que compartirme así en privado, un link para su canal, por favor. Ok, O si yo cuando termine le paso, no se ok. preocupe. Gracias, Luis. Saludamos también a Rosa Mendoza, Nilton Lara. Hay alguien que entró con el nombre JC 722. Perdón, y no sé qué será. JC 722 dice. Bueno, saludo a todos. Ahora sí, muy bien. Vamos a empezar nuestra clase con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, tú nos has enseñado que no deseas una simple adoración externa. También quieres que te adoremos en espíritu y en verdad. Señor, en esta lección también vamos a ver los abusos que se hacen en la iglesia, em, y también los muchos malentendidos que hay hasta entre líderes de la iglesia, y que tu palabra nos aclara todo. Así que, Señor Jesús, que nos apeguemos más, cada vez más a lo que tú nos enseñas en tu palabra, Señor. Que bendigas este grupo, esta clase, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, muy bien. Saludamos a Pedro Álvarez. Buenos días. Nuevamente les comento que hay alguien dice JC 722 y perdón, no sé quién es, pero buenos días. Y si nos quiere saludar, igual puede. Ok, y ahora saludamos a Angélica. Buenos días, Angélica María. Dios le bendiga. Muy bien, amigos. Vamos a hoy usar el método de las 4C para leer y entender Juan, la última parte del capítulo 2 y la primera parte, bueno, versos 1 a 21 del capítulo 3 también. Evangelio de Juan hoy. Igual, si nos alcanza el tiempo, vamos a practicar un poco el paso de contar.
perdón, captar, que es cómo empezar bien un estudio, entrando suave, conectando con al nivel emocional con los que están presentes y estimular interés en lo que viene en la palabra de Dios. ¿Ok? Eso es captar. Recuerdan las cuatro palabras clave que nos guían en sí, las cuatro C, por decir, serán captar, contar, considerar y consolidar. Captar es la introducción. Contar es contar la palabra de Dios, leyendo, narrando, o en diálogo grupal, así, contando la historia juntos. Eh, Considerar son las preguntas de repaso: quiénes, cuándo, dónde, em, qué objetos hay, qué problemas hay, cosas así. Y consolidar es en el paso en que consolidamos la historia, aplicamos la historia a nuestras vidas, ¿sí? Bueno, captar. Esto lo que ven aquí no es obviamente una foto real, pero se puede decir como un modelo, un ejemplo de lo que así parecía probablemente el templo del Nuevo Testamento, o sea, el templo en los tiempos de Jesucristo. Recuerdan que había varios templos, por decir. El primer templo en Jerusalén fue construido por el rey Salomón. Estamos hablando de unos 900 años antes de Cristo. Solo que en el tiempo del cautiverio babilonio, aquel templo fue destruido. O sea, duró unos 300, 400 años, pero ahí por el año 586 antes de Cristo fue destruido el templo de Salomón. En los días del profeta Esdras, Esdras, sí, fue reconstruido el templo en Jerusalén, ¿sí? Y la ampliación y después hicieron una ampliación y remodelación del templo en los días del rey Herodes el Grande. O sea, el Herodes que fue rey en la infancia de Jesucristo, el Herodes que quería matar a Jesús, pero en sus días se remodeló el templo, pero em, digamos que tardó muchísimo. Entonces, el templo que ven aquí en la pantalla, el templo construido por Herodes, fue un logro magnífico, la verdad. Uno de los discípulos de Jesús una vez dijo, mira, maestro, qué piedras, qué edificios, ¿ves todos estos? Bueno, este es en Marcos 13. Herodes primero amplió digamos, la zona, el monte Moria, ¿verdad? Perdón, sí, Moria. eh, Construyó como una plataforma que tenía más o menos 400 metros de largo y 250 de ancho. Y alrededor de la plataforma, o sea, por la orilla, había grandes pórticos que pueden ver. Había áreas techadas y tenían lindas columnas que pueden ver y, y pues linda vista también desde ahí hacia el valle. Había un valle que se llamaba el Valle Cedrón. Estaba ahí, bueno, todavía tenía un pórtico que se llamaba el Pórtico de Salomón. em, y bueno, por esas zonas, Jesús, nuestro Señor, solía
enseñar, enseñar a la gente. Pues cuando él andaba por Jerusalén, él iba al templo a enseñar. Interesante, Hechos capítulo 5 nos indica que después de la ascensión de Jesucristo, los primeros cristianos se reunían por ahí en el templo. Igual, en una parte, como un edificio en la parte sur del pórtico, ahí es donde se ponían cambistas, cambistas, o sea, gente que andaba cambiando en dinero, ya saben, en algunos países se suele ir a ciertas zonas y dicen cambio, 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 ¿verdad? Están cambiando dinero y vendiendo todo tipo de cosas, animales, y ahí en esa zona em, también los líderes del consejo, ellos tenían sus reuniones. Entonces, bueno. Em, Algo que también deben notar es que el templo es sobre un cerro, un monte, así que de un lado sería una caída grande y ahí es donde el diablo, el Satanás, subió al punto más alto del templo, ¿verdad? Y llevó a Jesús y le dijo, no, bueno, le dijo que se tirara desde ahí, pues, Mateo capítulo 4. Perdón, Luis en el chat pregunta si es el templo actual. Pues actualmente no hay templo en Jerusalén. Actualmente hay una mezquita de los musulmanes sobre este monte, ¿ok? Sí hay unos restos puede uno ir a ver las piedras. Hay cierta pared que le dicen la pared, el muro del llanto, pero en sí no, ya no existe ningún templo en Jerusalén. Sería lindo ir a conocer esa zona, pero sí, esto es esta foto no es foto, es una recreación de lo que probablemente se veía algo así. ¿Ok? Bueno. Hay mucho más de lo que podríamos decir, y recuerdan que no todos pueden entrar adentro del templo. Hasta cierto punto pueden llegar los extranjeros y dentro solamente judíos a las mujeres se les permitía entrar en el patio de las mujeres, pero no, ahí es donde dejaban sus ofrendas, pero... Em, o sea, en cada zona era esta área es restringida para los extranjeros o mujeres, bueno, tenía su protocolo, todo eso. Y bueno, esto lo que están viendo, sí, sería el templo mismo. Estaba formado el templo de pues igual que el tabernáculo, la tienda de reunión en el Antiguo Testamento, tenía sus dos partes, el lugar santo, donde solamente podían entrar los sacerdotes, o sea, la primera parte ahí adentro que ven es el lugar santo. Y pasando de ahí adentro es el lugar santísimo donde se guardaba antiguamente el arca del pacto. Y adentro hay una cortina, o sea, la cortina entre esas dos áreas es lo que se rompió, ¿verdad? A la mitad, al momento de la muerte de Jesús. Y bueno, simbolizando que con su muerte ya hay acceso directo a la presencia de Dios para todos los creyentes. Ya no hace falta ningún sacerdote ni intercesor, solamente Jesucristo es nuestro sacerdote e intercesor. Muy bien, amigos, esa es una idea de lo que viene siendo el templo en los días de Jesucristo. ¿Por, por qué? Porque en la primera parte de nuestra historia para hoy, Jesucristo, nuestro Señor, llega al templo, llega a este templo, a un templo que parecía así.
Y digamos que Jesús no está muy contento con lo que encuentra ese día. Él esperaba ir a orar y a estar a adorar y orar, pero lo que encontró no le agradó mucho. Muy bien, amigos. Vamos a nuestra historia bíblica. ¿Qué les parece si es un poco largo hoy, pero creo que sí sería bueno leer? A mí me gusta leer mucho la Biblia. Sería fácil también decir, bueno, ustedes ya lo leyeron, podemos resumir, pero no sé, yo le hallo mucho beneficio en leer la historia nosotros aquí. Así que, favor de abrir sus Biblias a Juan capítulo 3. No, perdón, Juan capítulo 2 verso 13, 2:13. Si quieren, lo puedo poner aquí en la pantalla para ustedes. Vamos a necesitar varios lectores. Em, Lectores van a ser Ricardo Elías, Gabriel Zapata. ¿Quién más desea leer? Yo voy a poner el texto bíblico también aquí en la pantalla para los que no lo tienen ahí. Ok. Angélica también quiere leer. Muy bien. Em, pues excelente. Yo creo que con eso estamos bien. ¿Alguien más quiere leer? Pueden levantar la mano en el chat. Luis quiere. Ok. Bueno, Ricardo Elías va a leer primero. Ricardo Elías de ¿Cómo? Sí, ¿Del 13? 13 sí, 13 al final del capítulo. Nuestros lectores van a ser Ricardo, Gabriel, Angélica y Luis. Entonces, Ricardo ¿Del 13? Elías, sí, ¿Del 13 qué? Al 22. sí, 13 al 22 me parece perfecto. Después lo va a tomar Gabriel. Adelante, Ricardo Elías. Gra- gra- Muchas gracias, mi querido pastor. Re- Reina Valera, la revisión de 1960. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dejaron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Amén. Ok, vamos Amén. con Gabriel. Gracias, Ricardo Elías. Vamos con Gabriel. Gabriel, vamos a leer de 2:23 hasta los primeros versos del capítulo 3. Le aviso cuando ponerle pausa. Vamos, Gabriel. Ok, ok, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, muy bien. Ok, hermano. Sería entonces, vamos a leer. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, hasta ahí, muy bien, gracias. Ahora creo que le toca a Luis y después a Angélica. Luis, 7 hasta 15, 7 a 15, Luis, por favor. Del 7 al 15, ¿verdad? Sí. Y ahí dice la palabra, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiera y oyes su sonido, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que el que perdón, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís vuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta ahí, muchas gracias, Luis. Angélica María, creo que usted levantó la mano. ¿Podría leer usted 16 al 21? Listo, pastor. Gracias. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Wow. Muchas gracias, Angélica, Luis, Gabriel, Ricardo, Elías, por ser nuestros lectores el día de hoy. Em, Son versos, a la verdad, hay versos aquí tan conocidos, entre los más conocidos en toda la Biblia, pero ayuda mucho verlos en su contexto, ¿no creen? Em, Muy bien, vamos amigos ahora a nuestras preguntas de repaso para considerar, paso 3, considerar, para considerar la la historia. Lo que en realidad tenemos ante nosotros hoy es un conjunto de historias, ¿no creen? Lo del templo y lo del diálogo con Nicodemo. Así que vamos a poder, yo creo que usar el método muy bien para considerar estos, digamos, este conjunto de historias. Muy bien, amigos. ¿A quiénes conocemos en estas historias? ¿Qué personajes notaron ustedes en estos textos? Ok. Recuerdan, para participar, a mí me ayuda que levanten la mano o igual en el chat pueden participar. Carlos Gamboa levanta la mano en Zoom. Bien puede usted. ¿Quién es? ¿Quiénes son los personajes, señor? Sí, pastor. Jesús, Ujú. el judío,
los cambistas, el Ujú. padre, Nicodemo, madre, Espíritu Santo, Moisés, no más. Pronto me pasó alguno, pero no. ¿No? Muy bien, muy bien. Aquí, pues, cuando ya mencioné que cuando se habla de cambistas, pues eso fue un negocio, como hoy en día, que gente que cambia dinero de una moneda a otra. Sobre todo tenían una moneda especial para el pago del templo, el impuesto del templo. Em, ok, y también. Nicodemo, ¿qué me cuentan de Nicodemo? ¿Quién era? ¿Quién es Nicodemo? ¿Alguien sabe? Ujú. Carlos, ¿puede? Era uno de los líderes principales de los fariseos, pastor. Ujú, ujú, bien. Líder principal de los fariseos. Gracias, Luis. Luis, adelante. Como dice la misma palabra, él era maestro de la ley, eso era más importante, ¿no? Por eso Jesús le dice, tú siendo maestro, ajá, eso es lo que puedo compartir, para que los otros hermanos también puedan compartir. Sí, gracias. O sea, es un fariseo, pero es también un líder, un maestro entre los fariseos, Ricardo Elías. Sí, además de ser un líder, una persona que pregonaba la palabra, los fariseos son considerados como unos hipócritas, y porque decían la palabra, querían sujetarse a la palabra, pero hacían todo lo contrario para que muchos grupos de esa comunidad pudieran alcanzar la palabra de Dios. Por eso hoy en día se dice que fariseos igual a hipócritas, jesuitas, como se dice hoy en día. Gracias. Y sí, muchas gracias. Y sí, sabemos que por lo general Jesús denuncia muchas veces a los fariseos por su legalismo, ¿verdad? Pero así Nicodemo es un caso especial, lo lindo. Por ejemplo, en Juan 7 50 51, em, pues Nicodemo alzó la voz en una ocasión para preguntar pero ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye? ¿Sabe lo que ha hecho y no sabe lo que ha hecho? Y luego los otros fariseos le hacen bully y le dicen, no, pero qué, pues entonces, ¿tú también crees en él o qué? Y bueno, parece que Nicodemo todavía mantenía bajo perfil, era, digamos, creyente encubierto todavía en esa etapa, pero ahí vemos los principios de su fe. Otro dato Perdón, interesante. perdón, Ujú. es que el caso de Nicodemo es especial, pero Sí, es que sí, yo hablé de la característica de tipo general que manejaban los claro, fariseos. claro. Sí, es ahí a lo que yo me refiero, pero Nicodemo indiscutiblemente es un tipo interesante en ese momento y ya mira que ya estaba mirando otras cosas, miraba cómo se buscaba la vida eterna, cómo se buscaba, por eso digo, ¿cómo Claro, voy a claro. nacer? Es ahí donde yo me refiero. Gracias. No, exactamente. No, bien dicho, bien dicho. O sea, es un buscador. Está en su fase de buscar, está en busca de la verdad, pero todavía no está seguro, ¿verdad? De todo. Bien, Gabriel, levanta la mano. Sí, una pregunta, pastor, que siempre me he cuestionado cuando veo los personajes, como en este caso de Nicodemo, ¿no? Que va de noche, pues obviamente para que no lo vieran los demás, porque tenía miedo a ser criticado, me imagino. Y se Ujú, acerca y él le dice, pues maestro, porque reconoce que Jesús es maestro. Entonces, así como él, que era de parte, pues de lo que era el sacerdocio, el Sanedrín, me imagino, ujú. siempre me cuestiono, esta es la pregunta, a ver si usted me puede dar una idea. ¿Será que muchos de los sacerdotes o de los que eran ahí maestros de la ley, obviamente era gente que conocía perfectamente bien las escrituras? Entonces, ¿no será que ellos ya tenían la idea o sabían que él era el Mesías, pero por cuestiones obviamente de privilegios no lo reconocían y también
como que dejaron que pasara el proceso para que se cumpliera todo lo escrito. ¿Podría ser o no sé? Tengo esa duda. O estaban cegados totalmente. Sí, me imagino que hay un poco de todo, ¿verdad? Como hoy en día hay de todo. Sí había quienes llegaron a creer, como Nicodemo, y había otros amigos que llegaron a creer en Jesucristo. Eh, por ejemplo, en Juan 12 nos dice, Juan 12:42, si alguien desea anotarlo para después, em, dice que muchos de entre los líderes creyeron en Jesús, pero no lo estaban, digamos, confesando su fe públicamente por los fariseos, porque no querían quedar fuera de la iglesia, no querían quedar excomulgados, ¿me explico? Eh, Si quiere to- lo leo. sí, o Si sea, desea lo leo. sí, sí, o sea, no tenían ese valor todavía, pero otros sí, tal vez lo vieron las profecías, vieron, estaban conectando los puntitos, pero por su incredulidad decían, no, pero no puede ser. ¿Quién sabe? Y otros sí, totalmente cegados. Me imagino que hay un poco de todo, ¿verdad? Em, pero pues vemos que sí se estaba esperando un Mesías, sí se conocían las profecías, porque van los sabios, los magos, ¿verdad? A Jerusalén y se saben, la gente sabía de las profecías. Sí, por incredulidad se bloqueaban algunos y otros por otras razones, por miedo, por temor a sus colegas, digamos. Bien, bueno, volviendo al tema Gracias. no, gracias, excelente pregunta, pero sí, volviendo al tema de Nicodemo, simplemente quería mencionar que es el mismo Nicodemo que está ahí pendiente en la crucifixión de Jesucristo. Y él y un tal José de Arimatea, que al parecer era un hombre de adinerado, ellos van, se acercan y le piden a Poncio Pilato el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y le dan sepultura. Así que Nicodemo, bueno, está en esa parte de la Biblia también, así que qué lindo ver que la semilla de fe que se plantea en su corazón parece que ahí va creciendo, creciendo. Muy, muy bien. Profe, me S- disculpa, tal vez yo le puedo dar un poquito de aporte al hermano que preguntó. Adelante, Luis. Lo que yo tengo el conocimiento como Nicodemo era parte del concilio. Entonces, él tenía poca de fe, pero a la vez creía en todo lo que decía Cristo, enseñaba, pero también tenía duda en su corazón y él que fue en las noches para que nadie le vea, porque si los otros le veían, él iba a quedar fuera del concilio. Entonces, por eso fue que él se fue en la noche, pero ya después que tuvo ese encuentro con Jesús, pues ya no le importó. Entonces ahí se declaró creyente de Jesús. Y eso también nos tiene una gran enseñanza para nosotros, que a veces nosotros asimismo que muchos estamos alabando a Dios en la iglesia, todo, y salimos de la iglesia, pues ya ahí se terminó. Nadie sabe que somos seguidores de Cristo o cristianos, y eso también nos da una gran enseñanza y también se puede ver que Nicodemo tenía un poquito de fe, pero esa fe fue creciendo, creciendo y se hizo grande, como dice que en el texto, si tuvieras fe como un pequeño pedazo de mostaza. Entonces yo le veo ahí eso, que esa pequeña fe le fue acercando a Jesús, y cuando él tuvo esa noche, ese encuentro con Jesús, pues ahí creyó ya de verdad. O sea, esa fe se afirmó. Eso es lo que yo puedo compartir. Y sí, sí, esa última parte es muy importante de si nosotros llegamos a conocer a alguien en esa situación que apenas está buscando, conociendo, hay que tenerles paciencia, hay que darles tiempo. Eso es lo que necesitamos en muchas situaciones. Es muy parecido el caso de Nicodemo yo a la verdad les doy
testimonio de que muchos llegan a Academia Cristo con ese mismo espíritu de Nicodemo. Conocen la palabra, algo de la palabra, pero todavía están buscando porque sienten que algo falta de lo que me han enseñado, algo, porque a veces es una parte de la Biblia, pero con aditivos, con agregados, legalismo de, bueno, la Biblia, pero también muchas otras reglas o tradiciones que no son provechosos espiritualmente. Así que, no, y la verdad, esa misma pena a veces tiene la gente de, sí, pero si mi iglesia supiera que estoy estudiando con la Academia de Cristo, ¿qué dirían los demás? Y están como estudiando con la academia casi encubierto. Está bien, está bien. No hay problema, están en proceso de buscar. Es lindo ver cómo Dios obra en la gente. Muy bien, le doy la palabra a Jesús Hernández. Gracias por su paciencia, señor. Día, profesor, Dios le bendiga a todos los colegas y a usted también. Este curso tiene mucha tela que cortar, hay muchas enseñanzas allí, muy bonitas y profundas. En el caso de Nicodemo, quiero acotar algo, ¿no? Nicodemo era un maestro, un principal, era fariseo, era religioso, era miembro del Sanedrín, el tribunal que juzgaba las cuestiones en materia religiosa entre los judíos. Sin embargo, él va a Jesús de noche por temor de que no se den cuenta los otros, porque se había acordado que quien anduviera con él era cortado, pues era expulsado de allí, y siendo fariseo y siendo un rabí, porque era un maestro de maestros, aunque el maestro de maestros es Jesucristo, ¿no? Con todo y eso, tenía que cumplir un requisito. Y el requisito número uno, a pesar de que era maestro, de que arrastraba la masa, de que tenía renombre, que tenía popularidad, que tenía fama, que tenía nivel económico, nivel religioso y todo eso, el requisito número uno era que tenía que nacer de nuevo, que es el requisito número uno para entrar al cielo, para entrar al reino del Señor, nacer del Espíritu, nacer de nuevo. Hay mucha fe, hay la fe profesante, la fe activa, la fe que da nuevo nacimiento. Pero en el caso de Nicodemo me gusta esa pregunta que le hace, ¿cómo siendo yo viejo puedo nacer de nuevo, entrar nuevamente por el vientre de mi madre y nacer? Y el Señor le dijo, lo que nació de la carne, carne es, pero lo que nació del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo. Entonces yo quiero ahí que usted acote algo ahí para que nos enseñe el nuevo nacimiento y porque es necesario nacer de nuevo, que no solamente basta la fe, hay que nacer del Espíritu. Dios le bendiga. Gracias, gracias, señor Jesús Hernández. Sí, yo creo que ese tema hace falta tratar el día de hoy de qué es, cómo es nacer de nuevo. Excelente. Vamos a tocar ese tema hoy. Bien, amigos, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son los objetos de esta historia? Y veo que nuestra compañera Lisette en el chat ya está respondiendo. Dice que están en la primera parte, Jesús entra en el templo y ahí están las palomas, bueyes, ovejas, o sea, están los animales. Excelente. ¿Y qué otros objetos encuentran ustedes? ¿Algún otro objeto? José Gonzalo, veo su mano. Bueno, yo era para hablar de Nicodemo, pero de todas maneras, pues, sí, el objeto que vemos ahí es eh, lo, todo lo que está en el templo, lo que el Señor derribó por ese mercado que había en ese templo, esa, los cambistas,
las monedas, los, los bueyes, los palomas, todo aquello. Pero no veo más objetos así, más objetos que no que aparecen ahí. Únicamente veo eso. Sí, 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 muy bien. Sí, están también las monedas, las mesas. Bueno, recuerden que Jesús entra con un azote. Eso sería un objeto que podríamos mencionar, sí. Y cuando Jesús habla con Nicodemo, no menciona muchos objetos, pero sí hay uno que otro que podríamos considerar un objeto. Carlos Gamboa, ¿quiere acotar? Pastor, hablar algo pues, de lo de Nicodemo, que está en el capítulo 7, donde los aguaciles vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, es que nunca ningún hombre había hablado como él. Entonces los fariseos dijeron, pero ustedes también se dejaron engañar. O sea, nosotros, gobernantes y fariseos, no hemos creído, porque esa gente no sabe nada de la ley. Entonces Nicodemo hace una pequeña defensa del Señor Jesús y dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y los fariseos pues respondieron en sus cosas, escudriñan que de Galilea no se ha levantado ningún profeta. O sea, Nicodemo tenía en su corazón lo que habló con Jesús allá, lo que vimos de nacer de nuevo, estaba empezando a obrar el Espíritu Santo por gracia y misericordia de él, que él hace esa defensa mínima, pero hace una defensa del Señor Jesús. Y lo vimos también en Juan capítulo 19, 39, donde él fue al sepulcro para el entierro de Jesús, llevando mirra y aloes 100 libras. Es la gracia y la misericordia de Dios que está obrando a través del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, y por la palabra del Señor Jesús en la vida de Nicodemo. Solo le faltaba dejar, como pasó con muchos de nosotros y también a muchos, dejar las ataduras del sistema, del mundo, de la religiosidad. Es eso, pastor. Gracias. No, totalmente de acuerdo. Gracias, gracias, Carlos. Bueno, amigos, solo para ya cerrar el tema de los objetos, pues podríamos también mencionar cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto. ¿Se acuerdan? Fue de esa historia. En una ocasión el pueblo de Israel se puso rebelde y Dios mandó víboras venenosas que te mordían y te morías rápido. Así que se fueron con Moisés y dijeron, sálvanos, ora por nosotros. Y Moisés habló con Dios y Dios dijo, hagan una serpiente de bronce y lo ponen en un palo, una estaca y el que le mira a la serpiente será salvo. Y Jesús usa ese objeto como una lección. Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Ok? Y todo aquel que cree en él no se va a morir, no se va a morir espiritualmente, ¿verdad? Pero va a tener vida eterna. Ok, otro objeto que no había notado yo. ¿Dónde ocurre la historia hoy? ¿Dónde estamos? El lunes estuvimos por Caná de Galilea. Hoy, ¿dónde estamos? En Jerusalén, en el Ujú, templo. El y templo de Jerusalén. ujú, sí, estamos en el templo de Jerusalén. Ya les enseñé una foto del templo y parece que Jesús se queda en Jerusalén y por eso Nicodemo va de noche para hablar con él. Aquí en el mapa recuerdan que Jerusalén es el número 9, ¿sí? Número 9 es Jerusalén, que queda a unos 10 kilómetros de Belén. Ahí muy cerca es Belén. ¿Ok? Y Jerusalén y Belén quedan en el número 7, la región de Judea o Judá, es lo mismo. 4 es el Mar Muerto, subiendo al norte, en el 6 tenés Samaria, 3 es el
río Jordán. Uno, acá, todo esto es el mar Mediterráneo, el gran mar, le decían. Ocho es Nazaret y re cerca de Nazaret también estaba Caná, pero no puse Caná en este mapa. Cinco se refiere a toda la región de Galilea. Y el dos, el último cuerpo pequeño de agua ahí es el mar de Galilea, que nosotros le llamaríamos más como lago, ¿verdad? Le decían también lago de Genezaret. Y a orillas del lago, que no puse en este mapa, pero a orillas quedan pueblos muy conocidos del ministerio de Jesús. Capernaum, por ejemplo, queda a orillas del mar de Galilea. Ahí en ese mar es donde pescaban los discípulos de Jesucristo, donde Jesús se subía al barco, donde Jesús caminó sobre el agua. Todo eso es el mar de Galilea. Bien, ok. Siempre ya saben que a mí me gusta mostrarles un poco de geografía y, por cierto, voy a incluir ese mini mapa en el trabajo final para el curso. Ok, ¿dónde estamos? Considerar. ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurre la historia? ¿Qué podemos decir para la pregunta de cuándo? Señor Luis Usca. Bueno, la historia sucedió cuando Jesús subió a Jerusalén para celebrar la Pascua y entró en el templo y encontró todo el problema que ahí estaban vendiendo y todo. Y hay una partecita que yo quisiera compartir que eso Jesús le interpretó como una maldad, o sea, lo que hacían en el templo como una maldad, como un insulto a Dios. Y por eso él fue tan enérgico. Y ahí se ve la ira santa. Eso es lo que podría compartir. Sí, a mí me impresionó el video. Obviamente les paso un video y pues es un video, es digamos, la forma en que unos videógrafos, actores, productores, como ellos imaginan la situación, pero a base, lo que me gusta de los videos es que están muy pegados al texto bíblico, tal cual se lee el texto y no se desvían mucho, pero lo que me llamó la atención mucho en el video es lo que indica Luis. em, la ira santa de Jesucristo, el enojo santo justificado, ¿verdad? De la emoción que nos muestran en el video. Fue muy interesante. A primera vista me paralizó un poco de, wow, esto es muy fuerte, pero luego me quedé pensando, ¿cómo habrá sido? Muy bien. Interesante. Entonces, sí, estamos por Jerusalén y el texto bíblico indica, ay, perdón, ahí están en el chat. em, Sí, en el templo de Jerusalén. Ok, bien. Recuerden que dice que se acerca la fiesta de la Pascua. Esto no es el año en que muere Jesús, no es el año en que entrega su vida por nosotros, es antes en su ministerio. Pero por las mismas fechas en que tiempo después Jesús va a entrar montado sobre un burro, va celebrar la cena con sus amigos, la cena de la Pascua, va a entregar su vida por nosotros, pero este año todavía no. Él va, como cualquier buen judío, para celebrar la fiesta de la Pascua. Y bueno, eso es lo que tenemos ante nosotros en este texto. Y pues, ¿cuál es el problema que observan ustedes en esta historia? Primero en la parte del templo y después con Nicodemo. ¿Qué problemas observan ustedes? Gabriel, por favor. Pues yo veo la falta de respeto y reverencia al templo y el negociazo, ¿no? Que estaban haciendo, porque todos esos animales eran los que iban a usar para el sacrificio.
y se supone que todos esos animales para el sacrificio tenían que ser puros, tenían que ser limpios, pero ellos pues por comercio lo estaban haciendo, había mucha irreverencia. Y en el caso de Nicodemo, pues sí tenía fe, y ahorita el texto que me dio en Juan 12, leía y me aclaró mucho la duda, ¿no? Que tenía, donde dice que Dios mismo les endureció el corazón para que no vieran, para que se cumpliese la profecía en Isaías. Entonces, esa misma duda, pues yo creo que esa esperanza, esa fe tenía también Nicodemo. Y esa duda lo llevó a, ahora no sé, siempre si tenemos la postura que a lo mejor tenía un poco de fe o no, pero ahora yo me cuestiono, no sé si también era esa duda, que también estaba cegado, iba con la duda, si realmente para encontrar si era el verdadero Mesías o solo era la duda para cuestionarlo. Pero pues yo considero, no sé, usted me dirá, usted es el que sabe, el haberlo hecho de noche es porque le daba temor que lo vieran los otros a ser juzgado. Sí, Entonces creo que sí, con fe, ¿no? De decir, creo que sí es el Mesías, pero que no me vean, porque si me ven, como decía usted, ¿no? Mencionaba, ¿no? De que si pertenecemos a una iglesia o algo y de repente ven que estamos estudiando en la Academia Cristo, ¿no? A lo mejor muchos digan, ay, que no lo sepa mi iglesia, ¿no? No es mi caso porque yo soy independiente y yo estoy feliz acá aprendiendo, pero sí sucede eso. Entonces yo considero que ese era uno de los problemas que se ven ahí en la historia. sí, no, totalmente de acuerdo. Se ve que están los principios de fe ahí con Nicodemo. Estoy de acuerdo. Se ve ese espíritu buscador en él. El espíritu está obrando, como dice Jesús, y no sabes en quién vaya a trabajar, quién sigue, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sorprende. No sabes el día de mañana si el viento va para allá o para allá, y igual, así es el Espíritu de Dios. ¿A quién vaya a tocar mañana? Pues solo Dios sabe, pero a nosotros nos corresponde sembrar la palabra. Excelente, gracias por su aporte, Gabriel. José Gonzalo, perdón, estamos ya en la pregunta del problema. Se mencionó la irreverencia en el templo. ¿Cuál es el problema con Nicodemo? Ya se ha hablado un poco, pero adelante, José Gonzalo. Bueno, primero que nada, pues el templo, Jesús subió al templo y cuando vio aquel desorden, aquella cosa, pues eh, se llenó de ira, ¿no? Porque sentía celo de, de que su templo sagrado, donde se iba a orar, donde se iba a hacer las reverencias a Dios, estaba como un mercado, como una cosa que hasta había bulla, no se concentraban en lo que están haciendo. Y hay una parte de su ira que está en el Salmo 69:9, que es el celo de Dios. Y, y entonces, pues, él en ese momento, pues, eh, eh, quiso purificar, hizo una purificación, porque hizo ese trato de que vio que él dijo que derribaría el templo en 3 días, pero se refería al templo de él, ¿no? En lo espiritual, que es lo que más nosotros estamos buscando hoy en día. Y lo que lo entendieron los discípulos fue después de que murió él. Este, Hay otra cosa, en Nicodemo era ese tipo de sacerdote, de fariseo, de maestro de la ley, que se sujetaba a la ley, porque en ese momento estaban sujetos a la ley. Ellos seguían por la ley, eran legalistas. Vamos, pero él tenía conocimiento de que Jesús venía, porque él sabía las leyes de los profetas. Lo profetizó Isaías, como Malaquías. Malaquías 1 también habla sobre Jesús. eh, y él tenía conocimiento de todas esas cosas, pero como él se sujetaba a un Sanedrín donde había muchos, no era él solo que participaba, pues él tenía que ser cauteloso, hacer las cosas, tenía que hacer
de una manera que no fuera a llamar la atención y le causara mm, problemas, porque sinceramente, pues también tenía dudas. Él quería conocer a Jesús y, y él se aceptó a Jesús seguía, porque, porque las palabras de Jesús, lo que le dijo Jesús, él lo absorbió, lo asumió. Y hubo una conversión en ese momento, una conversión porque siguió siempre, aunque no muy de lleno, pero siempre él estaba en las obras de Jesús, cuando reclamó su cuerpo con José de Arimatea, fueron a hablar con Pilato, cuando intercedió por Jesús, condenar a un hombre sin, sin no tener pruebas de nada. Él sabía que ese era el Hijo de Dios. Él Ujú, ya ujú. tenía conocimiento de que, pero no se pronunciaba por, por sujetarse a, a su gremio, a su, a su en ese momento a Sanedrín, a los que están ahí sujetos a la ley judía. ¿Ves? Eso es lo que tengo de Ujú, aquí. ujú. Excelente, así que el problema del templo lo han convertido en un mercado, mucha irreverencia, que no creen en Jesús, los líderes, y que Nicodemo sí está todavía con su conocimiento incompleto y con temor. Newton, veo su mano, adelante, Newton Lara, buenos días. Buenos días, pastor. Yo lo que puedo analizar ahí es que Nicodemo siendo sacerdote, cuando Jesús le dice que el que no naciere de nuevo no podría ver el reino de Dios. Y él no entendía eso porque cuando él le pregunta, le dice al Señor, pero ¿cómo un hombre puede volverse a meter en el vientre de su madre? Entonces el Señor le estaba explicando que tenía era que nacer en el espíritu, no en la carne. Y yo creo que él ahí no entendía lo que le estaba diciendo, pero sin embargo él sabía que él era el mismo Dios porque las señales que le había dado el Señor eh, lo ameritaban. Ese es mi aporte, pastor. Sí, hasta causa gracia la respuesta de Nicodemo. Me escucho y me hace reír. Pues claro que no se puede. Pero bueno, lo bueno es que Jesús resuelve todo, ¿verdad? Limpia el templo, proclama su propia muerte y resurrección, pero lo hace en lenguaje figurado, usando el templo, mi- pero para hablar de su propio cuerpo, ¿verdad? Y eso de hablar en parábolas, hablar en lenguaje figurado. eh, Deja en la oscuridad a los ciegos. Eso es lo interesante de Jesucristo, ¿verdad? Su forma de comunicar. Y bueno, igual Jesús con Nicodemo, parece que a primera vista Jesús es un poco duro con él, pero miren que Jesús con amor le enseña, le explica, Jesús le anuncia el Evangelio en términos hermosos. Qué bendición para... Ni- Fíjense que Nicodemo es el primero en escuchar Juan 3:16. Nicodemo es el primero en escuchar y él lo escuchó directo de la boca de Jesucristo. ¿Y cuántos miles de millones de nosotros hemos eh, aprendido, memorizado ese verso, Juan 3:16 y Nicodemo, que, ah, cómo resuelve Jesús la falta de entendimiento, la incredulidad, la duda de Jesucristo, de Nicodemo, lo resuelve con el Evangelio, amigos, porque esa es la solución que necesita en nuestro temor, dudas y falta de comprensión. Muy bien, vamos al paso de consolidar, amigos. Y para el paso de consolidar tenemos cuatro preguntas que hacemos. Simplemente, ¿cuál es el punto principal de la historia? ¿Qué pecado veo y en esta historia y confieso en mi vida? Tres, ¿dónde veo el amor de Dios en la historia, pero para con nosotros? Y cuatro, ¿qué voy a hacer para poner en práctica esta palabra de Dios?
Bien, ¿cuál es el punto principal de la historia? Amigos, aquí se les pide formar un título breve, 6, 7 palabras máximo, un título que capta la esencia de la historia. Ahora, hoy es un poco más complicado porque juntamos dos historias, ¿verdad? Jesús en el templo y Jesús con Nicodemo, pero vamos a hacer el intento. Pueden ahora mismo levantar la mano o en el chat pueden colocar sus títulos. Veo la mano de Luis Usca, Ricardo Elías, Gabriel Zapata, Carlos Gamboa. Luis quiere intentar un título, por favor. Igual en el chat pueden, ¿ok? Sí, no lo tenía pensado, pero ya le voy a, porque levanté la mano para la otra pregunta, pero no hay Ah, problema. perdón, Yo lo perdón, señor. pondría, yo le pondría la purificación del templo. Y el otro que se me viene a la mente es eh, el tener encuentro con Dios que produce la verdadera fe. Interesante, interesante. Gracias, Luis. Me gusta, me gusta. Ricardo Elías, por favor. Bueno, el título sería Jesús purifica el templo. Y el otro en cuanto a Nicodemo, Jesús y Jesús versus Nicodemo. Pero pastor, me da pena. Es la que antes de entrar a consolidar, yo tengo una pregunta, sobre todo cuando usted comenzó en captar y usted captó bien el anzuelo y cogió con el templo. Pues, frente al templo, yo tengo una pequeña, me gustaría que me aclarara, porque en Hechos de los Apóstoles 7:48 y 17:24, el Señor señala, ya usted bien lo sabe, que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces yo veo como una especie de choque entre lo uno y lo otro. Perdone que no se le había hecho esa pregunta anteriormente, que estamos en otra parte de la letra C. Gracias. Excelente pregunta, Ricardo Elías. Y me gusta que usted esté usando las escrituras para interpretar a las escrituras. Y es correcto hacer esta pregunta. Y pues la respuesta es simplemente Dios mismo dijo, pues yo pido que hagan este templo y yo sí voy a bendecirlos ahí, voy a recibir sus ofrendas y sacrificios, voy a escuchar sus oraciones. Y a la vez sabemos que ese templo no limita a Dios, ¿verdad? O sea, Dios vive en un templo, pues sí, Dios prometió estar ahí y bendecirlos con su presencia, pero Dios también está en todos lados. Dios es omnipresente, así que no es como, el punto ahí en Hechos es que Dios no es como los templos paganos, los dioses paganos, ¿verdad? Que tienen sus límites, que solamente están aquí o allá o solamente están en un templo, pero nuestro Dios está es como Jesús con la mujer samaritana que, a ver, entonces ustedes tienen su templo, nosotros los samaritanos tenemos nuestro cerro, nuestro lugar de adoración. ¿Quién tiene la razón? Y Jesús dice, mujer, se está acercando un tiempo en que los adoradores que Dios quiere son los que le adoran en espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere Dios. Y yo creo que ese es el punto en el libro de Hechos también, que, em, y aparte, el templo ya cumplió su propósito cuando llegó Jesús, ¿verdad? Todavía los creyentes iban, se congregaban a veces ahí a dar estudios bíblicos, a orar, pero en sí ya no es necesario el templo en Jerusalén. Equivocadamente, erróneamente, algunos creyentes hoy todavía esperan malinterpretan profecías del Antiguo Testamento creen que, ok, antes de que venga Jesús, tenemos que reconstruir el templo físico en Jerusalén. Y no es así, eso es un malentendido de las profecías, que ahora el templo
de Dios. O sea, en un templo es donde habita Dios. Ahora el templo somos nosotros. El templo es su iglesia y no me refiero a una Amén. iglesia física, me refiero al cuerpo de creyentes en el mundo, donde hay dos o tres reunidos. Ahí está Dios, ahí está Dios. Así que en ese sentido, o sea, Dios no tiene límites. Muchas gracias, mi A querido usted, pastor. Muchas gracias. a usted, a Este, usted. voy a abandonar un momento porque voy a entrar al curso de la Biblia en el principio, que está interesante. Dios le Pero bendiga. Nos vemos el lunes bueno, entonces, Ricardo Vélez. sí, nos vemos el lunes. Bendiciones. Chao. Saludos al profe Nixon. Oh, Ok, cómo no. Gracias. ok, ok. Bueno, amigos, eso me indica que también estamos llegando nos está quedando corto el tiempo. Vamos a pasar a si quieren poner un título ahí en el chat, dice, perdona, sí, Jesús limpia el templo, Jesús fuego consumidor. Uf, eso está interesante. Jesús pone en orden la casa del Padre y pone en orden la fe de Nicodemo, las creencias de Nicodemo también. Ok, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pecado observan ustedes en esta historia y en su vida? ¿Qué pecado observan en la parte del templo y en la parte de Nicodemo? Veo la mano de Gabriel. Gabriel, adelante. Bueno, profe, yo le quiero compartir rápido, me quedé con ganas de la pregunta anterior, ya había hecho el título, es muy Adelante. sencillo. El título es muy sencillo, puse la Dale. revelación del Mesías, del amor de Dios, pero también de la severidad de Dios. Mm, Ese era mi título. Y referente a la pregunta del pecado, ¿qué pecado veo en esta historia? Primero, ¿verdad? Los cambistas en el templo y la gente que estaba allá, no darle el adecuado respeto a las cosas de Dios, como a veces sucede ya en estos tiempos. Muchas personas piensan que Jesús o las cuestiones de Dios son como si fuera un club social o una historia más, como que esa fe se ha perdido, proféticamente lo dice, la ciencia avanzará, los corazones se enfriarán, lo puedo entender. Y que veo también, ¿verdad? La incredulidad que nos ha llevado a esto. Como en ese momento también estaba como que incrédulo Nicodemo y así nosotros de repente, ¿verdad? Hemos caído en etapas de incredulidad y de cosas, pero cuando nos acercamos a Dios a través de la Biblia y a través en este curso maravilloso que estoy aprendiendo muchas cosas hermosas, pues creo que Dios nos confirma mediante su amor y la palabra las dudas que tenemos. Entonces, a veces, para concluir, el pecado que hay en nosotros a veces es la irreverencia, la falta de credibilidad y la duda hacia Dios cuando Dios nos ha dado todas las herramientas a través de la escritura y toda la provisión santa a través de estos cursos para que podamos aprender y entender la palabra del Señor. ujú, ujú. Sí, fácilmente. Bueno, observamos también, muchos hacen negocio de la casa de Dios todavía hoy en día. Tantos que participan en ministerio cristiano, tal vez no tal vez entran con buenas intenciones, pero se desvían y terminan solamente para sacar plata del ministerio de cristiano y qué horrible es eso cuando pasa. Mm, Eh, y ver lo celoso que es Jesucristo, eso también me muestra mi pecado, que la apatía o ser tibios, eso también es pecado. Y ver, wow, la pasión de Jesucristo con que actuaba y hablaba. Veo la mano de Carlos, después José David, creo Pastor, que quiere participar. Carlos primero. sí, es que no puedo tocar acá porque a veces lo borro, no sé utilizar estos adelantos científicos. Pero lo que yo quería decir que actualmente existe eso realmente el negociado en los templos, en algunas congregaciones, aparte de los pastores que esperan su salario y se han pagado si no predican, uno, y el otro es por hora, 3 horas hablando lo mismo. En este aspecto, algunas congregaciones, como le decía, venden afuera del templo como un mercado, su empanadita, su refresco, sus platitos,
ya no entra uno a esa iglesia con fe prácticamente, porque luego está adentro, a veces algo que comeré. Está lejos entonces de escuchar la palabra de Dios. No, eso es lo que yo quería decirle con respecto a ello y el negociado realmente que puede existir. Yo quisiera que realmente la purificación del templo, porque realmente nosotros somos el templo de Dios. En una congregación pueden existir dos o tres para congregarse con fe, reunirse, pero uno tiene que estar leyendo constantemente la palabra de Dios y no ser un dominguero, pero sin fe simplemente ya por costumbre van y salen como sin nada de las congregaciones. Gracias, pastor. Sí, gracias, gracias, José David. Sí, es muy triste todos los abusos que se han hecho. Se espera fuera de la iglesia, pero lo triste es que muchos están dejando la iglesia hoy en día por los abusos que les han hecho la propia iglesia. Ah, qué triste. Abuso psicológico, abuso sexual, abuso físico, abuso financiero, todo tipo de abuso espiritual, imponiendo cosas que ni siquiera son bíblicos. Em, ah, que Dios perdone la iglesia de hoy en día, de nuestra generación, esta generación tan corrupta y malvada, que Dios nos perdone, y que Dios nos aclare cada cosa como lo hizo para Nicodemo. Amigos, ¿dónde ven? Hay esta pregunta, hay tantos ejemplos. ¿Dónde ven ustedes el amor de Dios, el amor de Jesús en esta historia? Gabriel, por favor. Pues yo creo que lo máximo de él, bueno, todo es máximo, pero el amor de él lo veo en dos. Primero, el amor tan grande al Padre, que le da ese celo que dice, como dice, se cumple la profecía, no, el celo de tu casa me consume, Ujú, y por ujú. eso lo saca a todos ellos, para que aprendan que tienen que ser reverente, y si no lo entendían, pues con mano dura. Por eso preparó hasta su látigo dice, de cuerdas. Imagino que les dio una buena para que aprendieran. Y dos, cuando se acerca a Nicodemo, aún siendo un maestro de la ley, tal vez principal entre los del Sanedrín, le muestra el texto, yo le llamo el texto áureo prácticamente de toda la Biblia, ¿no? Donde se consolida, yo sé que la Biblia es cristocéntrica y donde se consolida el amor de Dios hacia nosotros, que es el de Juan 3:16, donde dice que de tal manera, y cuando dice amó Dios, dice al mundo, o sea, estando en ese momento, viendo la cosmovisión del momento, el contexto histórico, él siendo judío, estando entre judíos, se lo dice un judío, y no solamente lo hace exclusivo diciendo Dios amó a los judíos, sino dice amó al mundo, Mundo. incluyendo a todos. Y dice, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ahí vemos la misericordia de Dios para con nosotros, no porque nosotros querramos, sino porque es la misericordia de Él la que actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo, para que podamos ser escogidos y ser salvos. Entonces ahí vemos el amor de Dios en toda su expresión hacia la humanidad completa. Amén. Amén. Juan 3, 15 y 16 son versos tan bellos. No pasen por alto el verso 15. Muchos brincan van directo al 3:16. Justamente. Pero el 15 está lindo también. Miren, como Moisés en el desierto, también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y todo Amén. aquel que vea a Él será. O sea, eso también nos indica mirando a Cristo con fe. Esa es la clave. Esa es la clave. Muy bien, Amén. gracias, Gabriel. Luis, adelante. No, profe, ya me quitó yo tenía el quince y el 16, pero Bueno. no sé si yo le pueda responder al hermano esto, lo que estaba diciendo, que mucha gente se va del templo porque ve cosas, pero eso también yo le consideraría que falta de crecimiento espiritual de uno,
porque usted si conoce la palabra, no importa lo que le hagan en el templo, pero usted no va por el hombre, no va por lo que están haciendo, usted va por Dios, ¿no? Pues usted igual tiene que permanecer firme y si Dios le ora a Dios que le mueva de ahí, pues puede mover, pero eso no es causa de que, por eso yo le digo que a veces muchos, a veces nosotros también como creyentes debemos investigar la palabra, no solo podemos culpar a los profesores, a los pastores, porque nosotros también estamos encargados de investigar la palabra, o sea, de buscar estudiar de nuestra manera y ir creciendo. Si usted ve que en un templo están actuando mal, pues uno se le puede dejar de saber y no irse, pues eso no es la solución. Bueno, ore a Dios si es que le quiere mover de un templo, que le mueva a otro, pero como sabemos, somos humanos y cada concilio, cada cosa no es perfecto, tiene sus problemas. Perfectos vamos a ser cuando ya estemos allá en la patria celestial. Entonces, por eso digo, también debemos educarnos nosotros, o sea, no esperando tampoco de los pastores todo, pero siempre que, ejemplo, vemos algo en el templo, no podemos coger e irnos. Nosotros también podemos cambiar, podemos opinar, que mostrar desde lo que le están haciendo mal. Y en esto de las comidas también hay que saberlo interpretar también, porque Jesús se puso celoso. ¿Por qué? Porque vio la falsa adoración de los fariseos. Ellos como sabían que, o sea, la falsa adoración es ¿por qué? Porque ellos permitieron que hagan negocios para otra gente. O sea, como dice, ahí estuvo los cambistas y todo eso. Pero a veces yo, gracias a Dios, yo he visitado muchas iglesias y lo que hacen de vender, que dice, sus empanaditas y eso, a veces hacen para sacar fondos para sus actividades. Yo esto lo vería diferente. O sea, también hay que saber interpretar lo que uno ve. Eso sería lo que yo puedo compartir. Gracias, Señor. Gracias por animarnos a alzar la voz. En realidad es lo que es. Si vemos este tipo de problemas en que la iglesia está convirtiendo la obra del evangelio en un negocio, nos corresponde no nada más irnos así en silencio, no, nos corresponde alzar la voz de manera respetuosa e intentar reformar, ¿verdad? O si hay un problema, si hay una práctica equivocada, sí, hay que alzar la voz. Muy bien, gracias. Amigos, pues ahí, aquí vemos la pasión de Jesucristo, sus celos por la casa de su Padre. Y vemos que Jesús, su perfecta, su obra perfecta, toma mi lugar. Por mí, Jesús cubre mi cobardía. Jesús cubre los momentos cuando yo no estaba celoso por la casa de mi padre. Jesús muestra su amor en su diálogo con Nicodemo, enseñándole que la forma de nacer de nuevo no es algo físico, es el nuevo nacimiento que dice Jesús es de agua y del Espíritu, em, que Dios obra en nosotros un nuevo nacimiento. No es algo que hacemos nosotros, es algo que Dios hace en nosotros. El Espíritu obra la fe, Él obra cuando somos bautizados. Él obra cuando escuchamos el Evangelio. Em, y pues gloria a Dios porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo que no entendía este renacimiento celestial. No entendía Nicodemo. Entonces, bueno, gracias a Dios porque Dios ha obrado ese renacimiento en nosotros. Gracias a Dios porque nos ha dado palabras claras no les es necesario nacer de nuevo y Dios obra ese renacimiento en nosotros. Su espíritu nos ha llegado a nosotros y gracias a Dios, Jesús muestra su amor por mostrarnos donde nuestro conocimiento de su palabra es incompleto. Dios pone personas y ministerios
iglesias, pastores, hermanos, hermanas en nuestra vida que llenan esos huecos em, espirituales que tenemos. Y pues gracias a Dios, porque su Hijo descendió del cielo. Gracias a Dios, porque Jesús bajó y no nos dejó aquí solitos. Jesús fue levantado y podemos mirarlo a Él y tener vida eterna. Tenemos vida eterna en Él. Dios tanto amó al mundo que hizo lo que usted y yo, difícil sería para nosotros hacer lo mismo. ¿Quién de nosotros daría uno de nuestros hijos para toda la gente en la cárcel? ¿Quién de nosotros daría nuestra vida por todos los líderes, los políticos, los, em, los adictos, los que andan en todo tipo andan perdidos? ¿Quién de nosotros daría la vida de un hijo nuestro? Dios Padre hizo eso. Tanto, tanto, tanto amó Dios al mundo que dio la vida de su Hijo por nosotros. Y eso nos abre el corazón de Dios para mostrarnos que Él no desea la condenación de nadie. Y por eso Dios incluyó a todos en su plan de salvación. El mundo, dice, el mundo sea salvo por Jesús. Ese es el evangelio para vos y para mí. Y ahora que Jesús vino al mundo, lo bueno es que Jesús es la luz. Y si uno cree o no cree en Jesús, eso es lo que expone todo, expone a todos, ¿verdad? Si uno vino la luz y si uno le cree en él, ah, bueno, eso quedan manifiestas sus obras. Si uno no le cree a Jesús, también se ve que sus obras eran malas y que todo queda al descubierto. Y eso también para nosotros es buena noticia, ¿ok? No tenemos que publicar todas nuestras buenas obras. No tenemos que, porque Dios mismo nos conoce y sabe. A nosotros simplemente nos corresponde publicar el amor de Jesucristo, anunciar, proclamar, predicar, enseñar, compartir, sembrar este amor, este evangelio que Jesucristo dio su vida por nosotros. Eso es lo que yo quiero que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros y que obre en mí. Para hoy sería todo, amigos. Ya se nos acabó el tiempo. Próximo lunes vamos a Lucas capítulo 4, versos 14 a 30. Lucas 4, 14 a 30. Voy a compartir este video, el video en el chat. Yo creo que hasta en la noche, hasta en la noche. Terminamos con oración. Padre de amor, gracias por amarnos tanto que enviaste a tu Hijo Jesucristo, tu único Hijo, a este mundo. Señor, gracias por hacer lo que difícil sería para uno de nosotros sacrificar nuestro propio hijo, pero tú lo hiciste. Esto, Señor, tal vez es una ofensa para el mundo de decir que así es la forma en que Dios nos salvó, pero para nosotros, Señor, es gloria, es sabiduría. Ver a Jesucristo en la cruz, Jesucristo tu Hijo resucitado y saber, ahí está mi salvación. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, que quien obra en nosotros. Señor, yo pido que por medio de este grupo, que, que tu evangelio les llegue a muchas más personas y que tu Espíritu Santo obre mediante el evangelio que nosotros vamos a enseñar y sembrar y predicar.
Señor, bendice el grupo, la llegada del Salvador. Nos queda una semana solamente para este curso, que nos mantengas fieles para cerrar bien lo que hemos empezado. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Bendiciones a todos, amigos.